Se tranquilizó esta cosa. Muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes 28 de febrero de 2025. Estamos en una nueva sesión, un nuevo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación ofrecido para la maestría y para el doctorado de la Escuela de Ingeniería de Sistema y Computación. Voy a compartir pantalla. Compartiendo pantalla. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a este cronograma, hoy estamos en este puntico de aquí. Hoy estamos en este puntico de aquí. 28 de febrero. Nos estamos reuniendo para un quiz que hay ahorita, pero primero está resolver todas las dudas que tengan sobre el modelo declarativo. En principio, ustedes pasaron por los videos de esta parte de por qué concepto y paradigmas de programación, que son videos sobre todo que tienen el objetivo de como hacer un paso por todo por lo que vamos a hacer, pero muy rápido como para motivar, pero ahí no estamos estudiando ningún concepto en particular, estamos viendo es el tipo de cosas que podemos hacer y entonces empezamos por el modelo de programación declarativa y el modelo de programación declarativa es ver estos videos, leer lo que haya en el libro, etcétera, y entender estos conceptos, porque el quiz de hoy es sobre estos conceptos de aquí. Como ustedes vieron, si ustedes navegan por el campus virtual del curso, entonces aquí por el modelo de programación declarativa, ustedes van a encontrar una introducción, unas, esto responde rápido, introducción donde van a encontrar las diapositivas y los videos correspondientes a esa introducción. Luego encontraron esto de variables declarativas donde van a encontrar las diapositivas y los videos asociados con eso, que es lo que tiene que ver con introducción y con variables declarativas. Entonces, perdón, entonces esas transparencias o esos videos eran sobre esas transparencias que están aquí. Una introducción al modelo declarativo y algo sobre el almacén de variables declarativas. Y ahí es donde vamos, donde, digamos, en principio deberían ir todos ustedes. Entonces, el objetivo del encuentro sincrónico de hoy es resolver dudas al respecto de lo que hayan visto aquí y aquí. Y una vez terminemos de resolver dudas, vamos para el quiz. Entonces, escucho las dudas que tengan de lo que han estudiado, de estos temas. Cualquiera de ustedes puede preguntar, puede decir, me gustaría entender mejor esto, no sé, hay conceptos que son bastante nuevos para muchos de ustedes seguramente, porque esta variable es un concepto muy conocido por todos, pero variable declarativa no tanto, y una variable que no se puede asignar sino una vez más rara todavía, entonces, pues no sé qué dudas tengan específicas sobre lo que han estudiado. Dale, Taina. Hola, profe. Bueno, mi duda principal es como usted lo dice, la variable declarativa nunca trabajo con ella, entonces me cuesta como esa parte, porque una variable la tengo que asignar una vez. Digamos que no me queda clara la función principal. Esa parte como que todavía me cuesta como... Muy bien, Taina, es que ese concepto no es evidentemente sencillo. Primero, bueno, entonces, estamos en el modelo, estamos tratando de ver qué nos trae el modelo declarativo. Vamos a empezar
lo más sencillo para programar hasta las cosas más complejas para programar. Entonces, el primer modelo de programación que es el declarativo, nos dice, bueno, antes de eso, algo que tengo que decirles. En la introducción hablamos de sintaxis y de semántica de los lenguajes de programación. Para todos, es que para poder explicar lo que voy a explicar, necesito que eso sea claro. Sintaxis y para todos es claro la diferencia entre sintaxis y semántica. Pueden decirme si no. Sí, La sintaxis es sí, la regla profe. que y la semántica es lo que significa, digamos, lo que yo escribo. Entonces, en general, la sintaxis se describe por medio de reglas, en una gramática, que se llama gramática que tiene alguna forma, en este caso se llaman BNF, y la semántica se describe de varias maneras. Pero en este curso, el enfoque va a ser lo que llamamos una semántica operativa, usando un lenguaje que se llama un enfoque del lenguaje núcleo. Entonces, una semántica se puede describir de muchas maneras, perdón, yo aquí hay 4 maneras de describirla. Hay describirla axiomáticamente, denotacionalmente, lógicamente o operacionalmente. En este curso y en general, los lenguajes de programación escogen para explicar o para definir su semántica, escogen una semántica operacional. ¿Qué significa que es una semántica operacional? Que cada instrucción del lenguaje dicen, la explican en función de lo que le pasa a la máquina cuando esa instrucción se ejecuta. Entonces, la máquina donde esa instrucción se ejecuta los lenguajes de programación lo que hacen es ejecutar instrucciones sobre máquinas. Bien, normalmente las máquinas al principio eran los computadores mismos, entonces uno hablaba de lenguajes de máquina, pero con el tiempo los lenguajes fueron evolucionando de nivel, los lenguajes de programación fueron evolucionando de nivel y fueron produciendo lenguajes de más alto nivel. Y cuando los lenguajes lo vieron de muy alto nivel, realmente esos lenguajes ya no corren sobre la máquina como tal, sino corren sobre unas máquinas, digamos, de mentiras, que se llaman máquinas abstractas, como la máquina virtual de Java. ¿Sí? La máquina virtual de Java es una máquina de mentiras, o sea, no es una máquina real, es una máquina hecha, es una máquina, ¿cómo les digo yo? Pues hecha de software, no es una máquina hecha de hardware, ¿cierto? Esta corre sobre una máquina de hardware, pero uno cuando piensa en la máquina la que digo en la que expreso la semántica de mi lenguaje, pienso en la máquina abstracta, no en la máquina real en la que estoy parado. Entonces, en general, hoy en día ya nadie describe qué hace su lenguaje en función de una máquina real. Lo describe en función de una máquina abstracta que definen para cada lenguaje. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Java, es la máquina abstracta de Java. En el caso de Scala, usan también la máquina abstracta de Java. Y cada uno define como su máquina abstracta o su máquina virtual de base. Entonces, cada lenguaje termina diciendo cuáles son sus instrucciones básicas, y para darle semántica a esas instrucciones básicas, entonces dicen qué le pasa a la máquina abstracta de mi lenguaje, a la máquina sobre la que va a correr mi lenguaje. En el caso de nuestro lenguaje de programación OZ, la máquina abstracta tiene 2 componentes. Uno que es una memoria de variables, y el otro que es como una memoria de instrucciones por ejecutarse, que se llama la pila semántica. Al día de hoy, al momento que vamos hoy, solamente estamos hablando del almacén de variables. Entonces, estas transparencias que hablan del almacén de variables, ese es un componente de la máquina abstracta, el almacén de variables. Y no lo llaman el almacén de variables, sino el almacén de variables declarativas. Entonces voy ahí. Entonces, el almacén de variables declarativas es un almacén, o sea, lo que dicen es que la máquina donde va a correr el lenguaje de programación tiene un almacén de variables, que se llaman variables declarativas, y tiene una pila semántica. El almacén de variables declarativas contiene lo que llaman variables declarativas,
y que son variables de asignación única. Y entonces en estas transparencias lo que tratan de explicar es cómo se comportan esas variables. Y hablan del concepto de variable de asignación única, cómo operan en la máquina y para qué sirven ese tipo de variables. Entonces, con esto que estamos viendo aquí, no vamos a alcanzar a mirar, no vamos a alcanzar a mirar por qué ese concepto tan reducido de variable me va a alcanzar para programar. Yo estoy acostumbrado a que una variable tiene una variable puede guardar un valor y puede cambiar el valor todas las veces que quiera y puedo ir guardando cosas y a eso estamos acostumbrados cuando programamos. Pero resulta que en el modelo declarativo eso no se puede hacer. A una variable usted le puede poner un valor y si no le pone un valor no le puede poner otro. Entonces nos vamos a sentir limitados por eso, Taina, pero digamos, lograr ver que eso que parece una limitación no es una limitación para programar es parte de los objetivos de este primer modelo, es mostrar que podemos programar aunque tengamos esa limitación. Es decir, que el concepto de variable como ustedes lo tienen, que es un espacio de memoria que uno le puede poner el valor que quiera y estarlo cambiando, no es un concepto fundamental para poder programar. Para poder programar no necesitamos ese concepto. Para poder resolver problemas no necesitamos ese concepto. Ese concepto va a aparecer después, más adelante, cuando miremos que por no tenerlo, hay cosas que las hacemos de manera ineficiente, o nos gastamos mucha memoria, o cosas así, y entonces en esos casos, aparece que fuera mejor tener el concepto de variable que ustedes manejan hasta hoy día, que en ese momento se van a llamar celdas, pero que lo vamos a ver más adelante. O sea, Taina, al día de hoy no tengo cómo mostrarle al día de hoy que trabajar con variables declarativas no es una limitación grande. Pero sí tengo para decirle que una variable declarativa sí es una variable. ¿En qué sentido? En que ella puede tener cualquier valor allá adentro. O sea, si yo defino una variable declarativa, le puedo poner un número, le puedo poner una lista, le puedo poner un registro, puedo ponerle cualquier valor allá adentro y eso va a funcionar. Es decir, que en ese sentido no es una constante. Una variable puede llegar a tener cualquier valor. Lo que pasa es que una vez que tiene un valor, no puede tener ningún otro valor. Eso es lo que pasa con las variables declarativas. Pero no sé ahí si eso resuelve tu duda. Digamos, más bien, no creo que haya resuelto completamente tu duda, pero sí, digamos, te invito a que esa limitación que parece no poder cambiar el valor a las variables, que parece una limitación, no sea un obstáculo para que explores poder hacer cosas. Y en ese sentido, digamos, es como aprender lo primero. Y de hecho, las variables como ustedes las manejan, no fue lo primero que nació en los lenguajes de programación. Lo primero que nacieron fueron las variables así, o sea, donde yo guardo valores. Con el tiempo y con las necesidades que aparecieron las celdas y las variables como las conocen en los lenguajes de programación. Sin embargo, cuando uno aprende a programar, enseñarle a una persona a aprender a programar, el concepto de variable, como ustedes la manejan en imperativa en los lenguajes, es una cosa que normalmente choca con la matemática que uno trae. O sea, que a uno le digan a X asígnele X más 1, y uno está acostumbrado a que le dijeron en el colegio que X y X más 1 eran dos cosas diferentes. Ese es un concepto que no es tan fácil de enseñar a alguien que está bien formado matemáticamente. Y de hecho, es una expresión que es... que en su momento, cuando vamos al modelo imperativo, el modelo con estado, vamos a ver que esa expresión realmente, a pesar de que uno dice X, asígnele X más 1, la X que escribe al lado izquierdo representa una cosa y la X que uno escribe al lado derecho representa otra cosa diferente. Y entonces usa uno el mismo nombre para dos cosas diferentes y eso es feísimo. Feísimo semánticamente hablando. Es muy útil
operativamente hablando, y lo vamos a ver en su momento. ¿Vamos, Taina? Sí, ahí ya como que entendí un poco, como que me contextualicé un poco más. Entonces, una variable declarativa es una variable, bueno, ¿qué cosas especiales tienen las variables declarativas? Que pueden estar o no estar ligadas, o sea, pueden tener un valor o no tenerlo. Entonces pueden no tener valor o pueden tener un valor. Lo que no puede llegar a pasar es que cambie el valor que tenga en el tiempo. Si tiene un valor, no puede cambiar. Eso es la única cosa rara. Pero digamos, diferente a las variables normales de los lenguajes de programación, es que una variable declarativa sí podría estar no ligada. ¿Qué significa que esté no ligada? Que no tiene un valor. Pero eso no la hace mal declarada. En los lenguajes de programación estándar, cuando uno declara una variable, o le pone un valor desde que la declara, porque hay lenguajes que no permiten declararla sin valor, o usted no le pone valor, pero él por debajo le pone un valor por defecto, que puede ser cero en muchos casos o basura en otros casos, pero siempre ponen un valor. O sea, una variable sin valor no se imagina uno nunca. En la semántica de los lenguajes no está que las variables puedan no tener un valor. En las variables declarativas sí puede pasar que una variable no tenga un valor, o sea, que no esté ligada a un valor, y eso no la hace una variable que haga, digamos, abortar los programas, sino que los programas, van a ver más adelante, se van a suspender cuando tienen variables sin ligar, pero no se van a abortar. Y bueno, entonces el almacén de variables declarativas está hecho de variables que pueden tener, estar ligadas o no, y ese es el primer elemento de la máquina abstracta. Y con ese es con el que estamos trabajando hoy. Y hasta ahí llega lo que tenga que ver de hoy. Es decir, hoy es el concepto de sintaxis y semántica de los lenguajes de programación. Ah, bueno, hay un concepto de azúcar sintáctico y de abstracción lingüística, ¿lo entendieron? La diferencia entre azúcar sintáctico y Pues abstracción. entiendo que las abstracciones lingüísticas serían como una generalización. Cuando yo quiero generalizar algo, o sea, es como un término que yo manejo, pero, pero generaliza, así como en el ejemplo que usted ponía de digit, o el que ponen en el libro, que digit es Sí. como dígito, pero lo que implica es que puedan haber un número que es una secuencia de otros números y queda el número más grande. Entonces, digit sería como una generalización, así lo entendí yo. Y el azúcar Oh, es como una abreviatura exacto, del eso es término. exactamente sí. El azúcar sintáctico es una abreviación, mientras que la abstracción lingüística, pero voy a empezar por la abstracción sintáctica. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje núcleo de nosotros, de este curso, eh, eh, para, para declarar una variable local, hay que decir, en el lenguaje núcleo de este curso, espera un momentico, voy a comentar esto aquí. En el lenguaje núcleo de este curso, yo puedo, si yo quiero declarar una variable local, tengo que decir local x in, aquí escribo algo y en. Yo no puedo decir local x igual 5 in, porque eso no hace parte del lenguaje núcleo. En el lenguaje núcleo yo tendría que escribir local in, aquí voy a x igual 5, luego otras cosas que haga con x, en, pero esto se podría abreviar para no tener que escribir local x in x igual 5, uno podría abreviarlo y escribirlo de esta manera, local x igual 5 in, tin, tin, tin. Entonces ya me ahorré una línea, no tuve que escribir una vez x y otra vez decir que x es igual a 5, sino que en la misma línea dije creo a x y su valor inicial es 5. Esto es una abreviación, esto
esto de local x igual 5 es una abreviación, todo esto es una abreviación de esto que había aquí arriba. Eso es una azúcar sintáctico, es una abreviación de algo. En este lenguaje, por ejemplo, yo no puedo, en el lenguaje núcleo, yo no puedo decir que creo X y Y en la misma línea. Me tocaría hacer algo como local. En el lenguaje núcleo tendría que hacer algo, si quiero, necesito una Y, tendría algo como local Y, local X y local Y in, y aquí adentro decir, bueno, entonces X igual a 5, no sé, Y igual a 8, lo que yo quiera, y hacer más cosas en el lenguaje núcleo. Pero yo quisiera poder hacer eso más rápido, podría decir en el lenguaje, como abstracción lingüística, como azúcar sintáctico, X igual 5, Y igual 8, in tal cosa. Entonces, esto es más cortico de escribir que esto, pero va a significar lo mismo, su semántica va a ser la misma. Entonces, el azúcar sintáctico es una manera de abreviar algo por escribirlo más cortico, pero no hay ningún concepto detrás. La abstracción lingüística normalmente tiene un concepto detrás. Entonces, por ejemplo, en nuestro lenguaje de programación OZ, que estamos dando en este curso, no existen las funciones. No existen las funciones. Lo que existen son los procedimientos. No existen las funciones. Para la próxima sesión, que es dentro de 8 días, vamos a ver eso más claro. Entonces aquí lo único que existen son valores, números o valores, procedimientos, pero no existen funciones. Entonces resulta que las funciones son muy útiles en los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué se me hizo el azúcar? Entonces, como las funciones son muy útiles en el lenguaje de programación, eso me hizo lo de aquí. Entonces, cuando uno quiere ofrecer, si en este lenguaje quiero ofrecer funciones, entonces resulta que en este lenguaje definen una función, definen como una abreviación de función. Cuando usted escriba fun, lo que está escribiendo es otra cosa. Cuando usted le dicen a uno, cuando usted escriba en este lenguaje, cuando uno escribe fun, realmente esto no existe en el lenguaje núcleo. Ni los for existen en el lenguaje núcleo, ni las funciones perezosas existen en el lenguaje núcleo, ni las clases existen en el lenguaje núcleo. Muchas cosas que vamos a usar en este no existen en el lenguaje núcleo. Pues si no existen, ¿cómo las puedo usar? Porque son abstracciones lingüísticas. ¿Qué es una abstracción lingüística? Entonces, una sintaxis para escribir algo que se traduce en términos del lenguaje núcleo porque ella no existe en el lenguaje núcleo. Entonces, la traducción de eso clarifica la semántica escogida y la llamamos abstracción lingüística cuando hay un concepto detrás, como el concepto de función. No como en este caso, que lo que había era una abreviación nomás, entonces no hay un concepto, entonces se llama azúcar sintáctico. O sea, digamos que en términos generales son como la misma cosa, pero si son usadas para definir un concepto nuevo se llama abstracciones lingüísticas, si son usadas solo para abreviar, no para definir conceptos nuevos, se llaman azúcar sintáctico. Más o menos. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿a qué va todo eso? A que un lenguaje de programación, los lenguajes de programación en general, tienen un núcleo de instrucciones básicas, que son las que, digamos, hay que decir cómo se ejecutan, o sea, qué efectos tienen sobre la máquina en la que están corriendo, y a eso se le llama darle semántica a mi lenguaje de programación, semántica operativa. Y sobre esa sintaxis se crea más sintaxis que se traduce en la sintaxis de lo de abajo, y entonces, como esa sintaxis se traduce en la de abajo, yo le doy semántica a la nueva sintaxis en función de la sintaxis del lenguaje núcleo, no en función de la máquina, de lo que pasa en la máquina.
Entonces yo para describir la semántica de un lenguaje de programación solo tengo que describir qué hace cada instrucción nuclear sobre la máquina. Porque el resto no sucede sobre la máquina directamente, sino que se traduce a instrucciones nucleares. Entonces, si yo sé lo que hace cada instrucción nuclear, puedo saber lo que hace cualquier combinación de instrucciones nucleares. Por eso se llama el enfoque de semántica del lenguaje núcleo. Para poder darle semántica a nuestro lenguaje, necesitamos una máquina. La máquina abstracta va a tener dos componentes, el almacén de variables declarativas y otra cosa que se llama la pila semántica, que es como el sitio donde están guardadas las instrucciones que falta por ejecutar. La semana entrante ya tendrán claro cómo es la semántica del lenguaje núcleo. Para hoy lo único que queríamos era que quedara claro qué es un almacén de variables declarativas. Y el almacén de variables declarativas, entonces, un almacén que tiene variables. Esas variables pueden tener valores. Esos valores pueden ser sencillos, como un número, o un poco más complejos, como un registro, o como una lista, o como un registro. Y esos valores pueden llegar a ser parciales. Por ejemplo, uno podría llegar a tener en algún momento en su almacén una variable. Este nombre no es el nombre del identificador de variable, ¿no? Sino es como un nombre interno dentro del almacén de variables declarativas que toda variable declarativa tiene que tener. Toda variable declarativa tiene que tener una identidad. Esta es como la identidad de la variable declarativa. Y pueden contener un valor. Tienen una identidad y contienen un valor. Ese valor puede ser sencillo, puede ser más complejo, pues digamos, por ejemplo, aquí es una lista, o puede no tener valor, es decir, no estar ligada. Cualquiera de esas tres opciones es posible. Cuando no está ligada, nosotros decimos que mi variable declarativa tiene un valor parcial, porque no me han dicho cuál es el valor que ya tiene. Realmente puede pasar cosas como esta, les muestro, aquí, como esta. Pueden pasar cosas como esta, en la que yo digo que mi variable declarativa está ligada a un registro que se llama persona o que es de etiqueta persona, que tiene un campo que se llama nombre y que tiene el valor Jorge y que tiene un campo que se llama edad y cuyo valor no está ligado. Entonces yo digo que esta entidad tiene un valor parcial. ¿Por qué? Porque hay un pedazo que está definido, pero hay un pedazo que no está definido. Entonces esos se llaman valores parciales. Si en algún momento a ese valor parcial yo le pongo le asigno un valor, entonces en ese momento esta variable deja de tener un valor parcial y pasa a tener un valor completo. O sea, a tener un valor no parcial, sino completo. ¿Qué operaciones puedo hacer yo sobre las variables de una máquina abstracta? Las únicas operaciones que yo puedo hacer es ligar. Hay otra cosa que es importante que distingamos, y es que en el lenguaje de programación hay identificadores de variables. Mientras que en el almacén de variables declarativas hay identidades de las variables, que no son los identificadores de variables. Entonces, en el lenguaje de programación, todo esto que hay dibujitos aquí es de la variable, de la almacén de variables declarativas. Ahí no hay, en el almacén de variables declarativas no existe el concepto de identificador de variable. ¿Dónde existe el concepto de identificador de variable? En el lenguaje de programación. Y entonces lo que vamos a hacer es que los identificadores de variables se van a asociar a variables dentro del almacén. Entonces, un identificador de variables es un nombre que referencia a una entidad del almacén desde afuera del almacén. O sea, yo cuando corro un programa y me aparece una variable X, un identificador de variable X mayúscula, acuérdense, las variables no Z, todas empiezan con una letra mayúscula. Las cosas que empiezan por letra minúscula se llaman átomos, pero bueno, no sé si acuérdense, eso lo vamos a ver bien en la próxima clase.
Pero digamos, un identificador de variable siempre está asociado a una variable declarativa, ligada o sin ligar o parcialmente ligada. La variable declarativa es lo que está dentro del almacén. A esto se le llama un identificador de variable y a esta flechita que hay aquí se le llama, digamos que a la pareja X con X1 se le llama como el ambiente donde una expresión va a ser ejecutada. O sea, el ambiente liga identificadores de variables con en lo que sigue de aquí y en el libro usan la notación ángulo menor x mayor como x entre brackets, lo usan para representar una variable, el identificador de variable que está asociado con la variable declarativa de identidad x minúscula. ¿Sí? En estos dibujitos las identidades son como con minúsculas, mientras que los identificadores de variables son con mayúsculas. Pero en el lenguaje de programación existen valores de varios tipos, números, registros, átomos, y los átomos son cualquier alfanumérico que empiece por minúscula es un átomo, y cualquier alfanumérico que empiece por mayúscula es un identificador de variable para este lenguaje de programación. Entonces, todo identificador de variable va a estar ligado con alguna variable declarativa en el almacén, pero en el almacén las operaciones sobre las variables pueden ser de dos estilos, o operaciones de igualdad, es decir, yo digo que esta variable declarativa debe ser igual a esta, y eso lo que hace es que internamente, un igual aquí no es una asignación, no es que yo cojo el valor de una y se lo pongo a la otra. Un igual aquí es que dice, la identidad de 1 y la identidad de 2 a partir de este momento se toman como la misma. Entonces, si algo le pasa a X1, eso mismo le pasa a X2. Y si algo le pasa a X2, eso mismo le pasa a X1. ¿Sí? Entonces, cuando en el lenguaje de programación dicen que un identificador de variables es igual a otro, en el almacén declarativo lo que dicen es que la variable declarativa asociada a ese identificador de X y la variable declarativa asociada a Y, a partir de ese momento, son la misma. Lo que le pase a la una, le pasa a la otra. Esta es una operación que se puede hacer en el almacén declarativo que se llama ligadura de una variable con una variable. Pero también se puede ligar una variable con un valor. Por ejemplo, si yo digo que la variable X, es igual a 1, 2, 3, entonces lo que está haciendo es ligando X1, la variable declarativa X1, con la lista 1, 2, 3. Y como habíamos dicho que X1 y X2 eran la misma cosa, entonces cuando eso suceda, las dos van a quedar ligadas al 1, 2, 3. Y esas son las dos operaciones que se pueden hacer en almacén de variables declarativas: ligar una variable con otra o ligar una variable con un valor. Son las únicas dos operaciones que se pueden hacer en el almacén de variables declarativas, que es un componente de la máquina abstracta. Y por último, para tener en cuenta de lo que había hoy, es que en los lenguajes de programación estándar que ustedes conocen, uno puede crear las variables. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer. Yo declaro una variable, por ejemplo, digo, declaro la variable X, vamos a declare X. Entonces, en los lenguajes, una cosa es declararla y otra cosa es darle un valor, X igual 8. Son dos cosas diferentes. En los lenguajes de programación, o sea, estas dos cosas son dos momentos diferentes. Al uno se le llama la creación de la variable y al otro momento se llama la ligadura de la variable. Entonces, crear una variable o ligarla son dos cosas diferentes. En muchos lenguajes de programación, esas dos cosas, tanto la creación como la ligadura, se tienen que hacer al mismo tiempo.
Entonces, típicamente eso pasa en lenguajes como Lisp o lenguajes funcionales. Hay otros lenguajes de programación donde se puede crear y después usar, o sea, después ponerle un valor. Y hay otros lenguajes de programación donde usted puede, mejor dicho, y en general, si usted lo primero que hace es usarla, pero no la ha creado, entonces todos los lenguajes de programación glosan eso diciendo, error, esa variable no está declarada. Si usted trata de usar una variable sin haberla declarado, los lenguajes de programación lo rechazan. Pero si usted la declara sin usarla, hay lenguajes de programación que deciden hacer diferentes cosas. Entonces, si usted la creó y luego la usó, entonces hay lenguajes de programación como C++ que dicen, ah, listo, entonces la usó, pero usted no le ha dado un valor. Entonces le dicen, listo, pero entonces lo usa con la basura que te tenga por allá adentro. Hay otros lenguajes como Java que dicen, no, 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 yo, si usted la va a usar y no le ha puesto un valor, yo le pongo un valor por defecto. Entonces la variable inicia en un valor por defecto. Y hay lenguajes como Prolog que dicen, no, si usted la va a usar y no le ha puesto un valor, entonces hay un error. Y hay lenguajes como el nuestro, el Rosetta, donde si usted la va a usar y no le ha puesto un valor, entonces la ejecución se suspende. O sea, no, si usted dice, coja la variable x y hágale x más 5 y x no tiene un valor, entonces él no falla, él no aborta, él simplemente dice, ah, yo me suspendo hasta que alguien me ponga x en 5, algún valor en x. Como estamos en un modelo, vamos a ver, declarativo que es secuencial, entonces cuando una declaración se suspende, pues va a pasar que es como si el programa hubiera abortado, no pasa nada más. Pero realmente no ha abortado, está suspendido. Pero tomar esta decisión de suspender una ejecución y no fallar cuando una variable no tiene un valor es lo que me va a permitir agregarle la concurrencia al modelo declarativo sin problema. Y eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, resumen de hoy, de lo que había para hoy, que todo lenguaje de programación tiene una sintaxis y una semántica. La sintaxis se describe con reglas, la semántica, reglas con gramáticas, la semántica se describe en función de qué le pasa a una máquina abstracta en el lenguaje núcleo, con las instrucciones del lenguaje núcleo. Que en el lenguaje existen unas instrucciones nucleares y otras que no son nucleares. A las nucleares, pues se llama lenguaje nuclear, a las no nucleares suelen llamársele o azúcar sintáctico o abstracción lingüística. Abstracción lingüística es un concepto detrás de ella, azúcar sintáctico si esto es una abreviación. Las dos, su semántica depende de cómo se traducen al lenguaje núcleo. El lenguaje núcleo, su semántica depende de qué le pasa a la máquina abstracta cuando se ejecuta. Y la máquina abstracta de nuestro caso, de nuestro lenguaje núcleo, va a tener dos componentes. Uno, el almacén de variables declarativas y otro, que es la pila semántica. Hoy nos dedicamos a contarles que digamos, hasta hoy llevamos en qué es el almacén de variables declarativas. Próxima, dentro de una semana, ya sabrán qué es la semántica del lenguaje núcleo. Ahí vamos. No sé si tienen alguna otra inquietud, otra pregunta, o pasamos al quiz. O sea, acabo de pasar así rápidamente por estas cositas. Pero ustedes ya vieron los videos y todo eso. A propósito, ¿cómo les han parecido los videos? Si están claros, se pueden ser entendidos. Sí, sí. Y los ejemplos Esto que lo hay puedes ahí, repetir, los ejemplos. y los ejemplos que hay ahí los han ido corriendo y les han funcionado. Sí, profe. Bien. Sí. Porque esa es la idea de eso, es que ustedes pueden ir haciendo a la hora que puedan estudiar, pero pongan a correr esas cositas para que vean que les funciona. Entonces ustedes me dirán si pasamos o no pasamos todavía al quiz. Si quieren, levánteme la mano los que crean que ya podemos pasar al quiz. Por mi parte, sí. Levanten la manita y el mic. Eso. Llevo 2, 3, 4.
5, listo. Entonces voy a dejar de grabar y les voy a escribir por el chat